Señores, en esta semana pues el presidente y el Poder Ejecutivo ha anunciado la formalización con bombos y platillos del retiro de lo que ha sido un año y pico de estado de emergencia. Esto realmente ha sido una petición que muchos sectores han estado solicitándole al gobierno de que ya el estado de emergencia, pues para efectos de lo que es el control, lo que es las disposiciones para seguir controlando el COVID-19, pues ya no tenía el efecto que se requería en otros momentos. Realmente esta decisión es una decisión que hay que evaluarla en muchos aspectos porque realmente el país está en un momento importante en cuanto a los diferentes eventos que se están sucediendo, sobre todo con el tema de la seguridad ciudadana, que ha sido un tema que en los últimos días ha repuntalado y diríamos que liberalizar todo lo que es el toque de queda, pues evidentemente que trae consigo una serie de, diríamos, de estrategias, como el mismo gobierno ha comentado, y también hay que evaluar porque el gobierno indica que los agentes y el cuerpo de seguridad que ha estado trabajando en todo lo que es el plan de mantener a los ciudadanos cumpliendo con las medidas, pues estarán entonces en la calle cumpliendo con labores de garantizar lo que es la seguridad ciudadana. Susana, esto es un tema que amerita realmente verlo en muchos aspectos, porque como dicen por ahí de manera popular, el horno no está para galletitas. Así es, Basilio. Y como bien mencionabas, eh, terminamos el estado de emergencia. Significa esto que el Ejecutivo pierde, ¿verdad? Ya no tiene las libertades con que contaba para poder desarrollar las estrategias que tú mencionabas. Estamos en una situación nunca vista, Basilio, la delincuencia, los delincuentes formulando nuevas estrategias, la gente está aterrorizada, no quiere salir a las calles por el tema del peligro que corremos los ciudadanos comunes y corrientes en la calle de la ciudad. En otro orden, Basilio, esas medidas de finalizar, ¿verdad?, el famoso estado de emergencia que por más de un año hemos estado viviendo los dominicanos y las dominicanas, es una medida que ha sido muy bien vista, muy bien valorada por los diferentes sectores económicos del país. Por ejemplo, como es el caso de Azonaores. Una medida que le cae a este sector económico enhorabuena, producto de todo de esta reapertura, ¿verdad?, como se le está llamando a este retorno económico de los dominicanos y las dominicanas. Hay mucha tela por donde cortar en medidas de seguridad. Todos nuestros televidentes saben lo acontecido con el caso de la joven ultimada por un miembro de la policía. No es el tema de que es una muchacha de un sector privilegiado. Realmente todos los dominicanos y las dominicanas tenemos miedo ante la gente, ¿verdad?, ante los individuos, las personas que están llamados a garantizar la vida y la seguridad de los dominicanos y las dominicanas. Susana, Basilio, en ese orden de idea, fíjate que eso que tú mencionas tiene un ingrediente que llama más la atención por el hecho, por ejemplo, de estos actos, estos eventos, producirse, por ejemplo, con mujeres. sí. Realmente la mujer, diríamos que tiene un perfil distinto Sí. de cara a la delincuencia, diríamos, y de cara a la reacción de cualquier autoridad. Por ejemplo, fíjate que es raro que una autoridad, a menos que no sea en una situación, por ejemplo, de pasional o de ese tipo, no es normal que esos eventos se produzcan con esa rama femenina. Pero lo cierto es que
el gobierno está viviendo un momento y esperamos que estas medidas diríamos, de concluir ya con todo lo que tiene que ver con el estado de emergencia y el toque de queda, a pesar de que el gobierno ha dicho y ha establecido una ruta de medidas para seguir manteniendo lo que son los protocolos. Sí. Lo que habría que ver eso es de mascarilla, Basilio, sí, perdón, sí, de hecho hay todo un protocolo para el tema de las actividades en lugares cerrados, en lugares masivos. El tema aquí, Susana, diríamos desde el punto de vista del cumplimiento, es, como tú decías ahorita, las herramientas con las que cuenta, por ejemplo, el gobierno a partir de ahora para poder, diríamos, exigir y reprimir esos incumplimientos. Sin embargo, hay algo positivo en todo esto, y es que ya diríamos, el momento del COVID hoy es un momento muy distinto a junio, sí, sí, a agosto, a septiembre del año pasado. A mayo. A mayo, porque fíjate que el nivel de desconocimiento, el nivel de poca conciencia que existía con el tema es distinto. Ya hoy, por ejemplo, tú sabes que puedes convivir en un espacio, pero con tu debido protección, medidas, tu debido cuidado. Y eso entonces es un elemento positivo. Tú mencionabas, por ejemplo, el tema de Azonadores, y realmente, fíjate que el sector más, diríamos, con más ansia de que se restablezca la normalidad, de que vayamos en ruta a la normalidad, justamente es este sector en su estado amplio, porque sí, fíjate, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con restaurantes, el negocio de comida de cualquier tipo, bebidas, bares, todas esas zonas, diríamos, como preturísticas. Tú tienes unas áreas que son polos turísticos, por ejemplo, todas esos centros que están estratégicamente en los pueblos del país y en las mismas ciudades, pues de alguna manera son como el compensatorio de aquel hotel 5 estrellas. Entonces, sí, el tener, de hecho, habían en un momento, cuando comenzaron a disponerse algunas medidas, habían quejas, por ejemplo, por decir algo, de bares que estaban en hoteles que sí estaban permitidos por estar dentro de ese sector. Sin embargo, el otro que está del otro lado, ese estaba en desventaja. Entonces, ese equilibrio que logra, por ejemplo, el restablecer esto, pues comienza a florecer. Sí. Realmente viene un movimiento económico, el cual esperamos que va a ser muy favorable. Recordarles a la gente, a los dominicanos y a las dominicanas, que el peligro de la pandemia no ha pasado, que el coronavirus no ha desaparecido, que tenemos que aprender a vivir, que tenemos que darle real importancia, Basilio, a los protocolos que mencionaba, que todavía tenemos que utilizar mascarillas. De hecho, sin ánimo de atemorizar a nuestros televidentes, de hecho, en estas últimas semanas los contagios han subido. También, Basilio, un elemento a tomar en cuenta en relación a esos contagios es eso, que la gente le ha tomado un poquito, o le ha perdido un poquito, mejor dicho, de miedo al tema del coronavirus. El coronavirus existe y tenemos que seguir cuidándonos. Tenemos que seguir cuidándonos, Basilio, porque de no ser así, vamos a volver al punto número 1, Dios nos libre de eso, de regresar a esa pesadilla que vivimos. En otro orden, Basilio, tenemos que estar muy agradecidos por las estrategias y las medidas tomadas desde las altas instancias por nuestro presidente y su gabinete de salud, porque nosotros contamos con las vacunas. Estamos en el renglón número 1 de América Latina en cuanto a vacunación, pero tenemos que seguir acudiendo a los centros de vacunación, señores. ¿Cuál es la excusa? Si usted se puso la primera y se puso la segunda y no le han crecido las orejas ni nada, Basilio, póngase la tercera. Y usted que no se ha vacunado, ya usted tiene bastante tiempo viendo a los vacunados y no hemos cambiado lo que estamos vacunados. Vacúnese, por favor, por usted, primero por usted y luego por su familia, por sus amigos. Sí, realmente eso que
que menciona es, diríamos, es la ruta a seguir, porque al final del camino, diríamos que el gobierno ha hecho su parte, Sí, una gran inversión con respecto a todo lo que es mantener ese cuerpo operativo día y de noche, porque estamos hablando que esto es un 24 horas para lograr el nivel que tenemos. De hecho, Susana, fíjate que con la terminación del estado de emergencia y el toque de queda, nosotros entramos en una fase que para el gobierno es una fase complicada con el tema de la justificación de los préstamos. Fíjate que en esta semana, por ejemplo, se conoció en el Congreso un préstamo importante y diríamos que sería el último que se aprobaría bajo la justificación del estado de emergencia, y que ya es para atender lo que es todo lo que es la respuesta al COVID, porque ya los préstamos que vengan tendrán que tener una justificación muy específica y que ya entra en lo que es la discusión de si los senadores y los diputados se ponen de acuerdo para respaldar esas iniciativas que vengan del Poder Ejecutivo. O sea, que para el gobierno también la renuncia al estado de emergencia y toque de queda significa un replanteamiento, porque fíjate, si sumamos todos los préstamos que han sido aprobados desde que el gobierno asumió, diríamos... Desde el gobierno pasado, Basilio. Desde el gobierno pasado estamos tomando préstamos. Así es. En virtud del estado de emergencia. Correcto. Y sumándole, Susana, los adendum a los presupuestos. O sea, que diríamos que durante todo este camino, que pudiéramos definirla como una España boba del COVID. Buen término. Sí. Buena terminología, una España boba del COVID. Del COVID, porque nadie podía negarse. De hecho, fíjate que eso es otro tema también que los políticos deben de aprender, y los ciudadanos también no deben de olvidar, que nosotros vimos una serie de pronunciamientos y posiciones de los candidatos opositores al gobierno anterior, donde ellos daban y hacían explicaciones magistrales del por qué no apoyaban los estados de emergencia. Sin embargo, desde que ganaron y fueron parte de esta nueva estructura, pues entonces estaban todos de acuerdo en apoyar los estados de emergencia. Y al final, las cosas son buenas o malas. O sea, no importa de qué color, en qué lado de la cancha nosotros estemos jugando. Si el estado de emergencia no era bueno, no era bueno, ni para el anterior ni para este. Ahora, lo cierto es que el momento era propicio para tomar todas las medidas que se tomaron para los préstamos que se tomaron, pues eran con razones válidas, y ya de cómo, por ejemplo, se hayan invertido, ya eso es otro tema de análisis, otro tema que habrá que ver en el camino, cuál ha sido el resultado de las inversiones, pero porque de hecho, Susana, tenemos nosotros que recordar que el gobierno, desde el Estado, del gobierno anterior, pues estableció una serie de planes de subsidios. Sí. Y evidentemente esos subsidios no estaban, o sea, en ningún presupuesto está contemplado un nivel de subsidio a ese nivel. A ese nivel, así es. De pagarle sueldo a empleados suspendidos, porque hay hay un renglón de subsidios establecido en los presupuestos, pero ya eso está muy claramente definido en sectores específicos. Mira, Basilio, tú mencionabas en tu análisis el tema de la realidad política de nuestro país. Ancestralmente, se ha convertido en una costumbre, ya a nuestros televidentes les tocará analizar si la costumbre es buena o no es buena, y es que cada 4 años cambian los planes, Basilio. Lo que en determinada estructura, como tú mencionabas, o determinado gobierno, se hacía lo bueno, que tenemos que reconocer, lo favorable. Llega un nuevo gobierno y todo eso se paraliza, todo eso se cambia. Ese grupo, porque el tema a veces va un poquito más allá, ese grupo que en un momento estaba en contra de la propuesta, inmediatamente llega a su color puesta al lugar.
Y eso es en todos los sentidos, eso tiene que ver con las obras que se pueden paralizar o que no se le da continuidad, sencillamente porque no iniciaron en un determinado cuatrenio, para no decir ni siquiera gobierno. Yo entiendo, Basilio, que esa práctica tenemos que cambiarla por el bien de todos y sobre todo por el bien del país. Mira, eso que menciona Susana es algo interesante porque fíjate que nos tienen acostumbrados al cambio visual. Sí. O sea, es para todo, Basilio. Sí, el cambio visual. O sea, fíjate que desde que un gobierno se instala, cambian los colores de las oficinas, las páginas web las rediseñan y son otras. O sea, es como si fuera otro estado. Dentro del mismo estado. Dentro del mismo estado. No debe ser así. No, jamás. No debe ser así. Por eso lo que pasa, Susana, que hay un tema. De hecho, mira, si nosotros analizamos, porque es todo, es como tú dices, todo, pareciera que nosotros estamos gobernados por escuela de pensamientos, ¿verdad? Por escuela de pensamientos. Entonces, te voy a poner un ejemplo sencillo. Tú tienes ahí, por ejemplo, el proyecto de Punta Catalina. Fíjate, el famoso proyecto de Punta Catalina. Exacto. Fíjate que Punta Catalina, y el análisis que vamos a hacer es un análisis de la ruta del proyecto, no de si las decisiones son acertadas, si la razón la tiene un grupo o el otro, sino de la ruta del proyecto. Fíjate la discusión que este proyecto generó en principio para la decisión del proyecto, ¿verdad? Los préstamos, todo lo que se planteó, la necesidad en su momento demostrada, justificada, de esos aportes de energía, de mega, que iba a hacer esta planta bajo la diríamos, la modalidad con que se construiría esta novedosa y este novedoso sistema de producción de energía. Corre todo eso, transita bajo una visión. Llega entonces ahora, diríamos, estas nuevas autoridades y la visión pues cambia la estructura del negocio. Y evidentemente habría que ver en ese cambio de estructura de negocio cuánto le cuesta al Estado el cambio, porque fíjate que pareciera, y esto es algo que en una sociedad madura, en una sociedad con un nivel de desarrollo, habría que ver entonces si quienes iniciaron un modelo errado, que hicieron que el Estado invirtiera un dinero con una recuperación muy remota, porque si ahora nos estamos, por ejemplo, cambiando a otros modelos, entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿y quién paga eso? Entonces, por eso, cuando... El pueblo, Basilio, el pueblo sí, paga eso. Y ahí viene, porque de hecho, en toda esta, diríamos, en todos estos procesos, tenemos consecuencias financieras, económicas y de entrada de solución del problema. O sea, porque fíjate que mientras a la salida del gobierno pasado se estaba aprobando y estaba inyectando al sistema. Ahora, por ejemplo, fíjate cómo está el tema, fíjate los apagones que se han producido, las justificaciones que se han dado, etcétera, pero que al final del camino, como tú decías, o sea, tenemos que revisar el modelo de Estado. El modelo de Estado, ¿me entiendes? Porque cada ¿Y a qué corriente pertenece cada gobierno? Eso de que tú mencionabas, metafóricamente hablando, que parecería que cada gobierno tiene una línea, ¿verdad? Tiene, independientemente de la línea, que obviamente la tiene una teoría, y es como que Susana, viene a aplicar una teoría. Tú que eres una experta y una estudiosa de la administración, fíjate que tú puedes... hay escuelas de administración, tiene corrientes. Pero las escuelas no son radicales. No. ¿Me entiendes? O sea, incluso toman, para conformar una escuela, se toma de una corriente y de otra corriente y se desarrolla una escuela. Fíjate que a raíz, por ejemplo, en administración, a partir de la administración científica de Fayol y su grupo,
pues surgieron otras corrientes, pero a raíz de la misma, que criticando lo de la primera, mejorando, pero desde una misma base analítica, de pensamiento. Ahí justamente en eso voy, entonces cómo podemos tener unos modelos tan dispares, o sea, en el modelo de administración, y la verdad es que inclusive lo extraño es que esos muchachos estudiaron todos en las mismas escuelas. O sea, hoy esto sí, es un mismo grupo, Basilio, pero claro, la misma clase. Sí, hoy ellos están discutiendo, diríamos, tesis distintas, pero todos estuvieron en esas aulas, o sea, y la verdad es que es un tema, porque mira, por ejemplo, ahí tú tienes al amigo Andy Dawaje, tiene a este muchacho que estaba allá en Punta Catalina, o sea, y por otro lado en el área de derecho tiene a Guido, o sea, y fíjate entonces cómo tienen ellos sus tesis, tienen su visión de Estado, y yo pienso que justamente independientemente de cuál sea una y otra, hay que buscar el punto donde son coincidentes para no dañar, diríamos, el progreso del Estado, porque si ese progreso se ve malogrado, como se ha visto, o sea, porque fíjate, Hipólito sucede a Lionel. ¿Qué viene Hipólito? Establece un modelo de gobierno que generó un retraso tremendo en algunas áreas. Un modelo, es como que está mal porque no lo hiciste tú, Basilio. Correcto, así está mal porque no lo hiciste tú. Es como esa incapacidad de nuestros gobernantes de reconocer lo que está bien y continuar por ahí. Porque no te quita méritos, Basilio, ante el pueblo. Es así. No te quita méritos, independientemente de que no diga desde su génesis Basilio Sánchez. Si yo lo continúo, no te quita méritos, Basilio. Así es. Y el tema no es cómo empieza, sino cómo termina. Mis amigos, nos vamos arriba y regresamos con otro segmento del programa.